nuestra compañera Isabel Esteban va a hablar con nuestra abogada de cabecera, con Esther Peirat. Las escuchamos. Muy buenos días. Y hoy tenemos en el estudio de Radio La Comarca a nuestra abogada Esther Peirat, de la Asesoría Jurídica y Empresarial, para hablar de un tema que está dando actualmente mucho trabajo, que es el de las incapacidades laborales. Vamos a conocer un poquito todo lo que es y el salario y cómo se puede gestionar este tema. Así que, bueno, muy buenos días. ¿En qué consiste? ¿Qué sería una incapacidad temporal? En primer lugar, muy buenos días a todos. Pues a ver, una incapacidad temporal, para situar a los que nos escuchan, diremos que existen en el tema de las incapacidades laborales dos estados, que uno viene a ser una incapacidad temporal y otro una incapacidad permanente. En concreto, una incapacidad temporal se define como una situación laboral en la que se encuentra un trabajador mientras recibe una asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud o de las mutuas, derivadas de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y que está impedido para trabajar teniendo una duración máxima establecida. Esto sería lo que es un poco la definición de una incapacidad temporal. Todo el mundo lo conoce como la baja laboral. Entonces, la situación de incapacidad temporal se puede derivar también de enfermedades comunes, pero normalmente se deriva o de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. ¿Y qué salario se podría percibir por este tipo de incapacidad laboral temporal que comentas? Pues la prestación económica en las diferentes situaciones que constituyen una incapacidad temporal consistirá en un subsidio monetario equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora según el convenio de cada sector productivo o específico de la empresa del trabajador. Es decir, siempre nos fijaremos en el convenio y en base a eso hallaremos, según sus bases reguladoras, un porcentaje para hallar este subsidio que siempre es monetario. ¿Y cuándo se puede solicitar? A ver, pues el trabajador pasará a situación de incapacidad temporal por las siguientes causas, que, como digo anteriormente, una por una enfermedad común, como ya he dicho, otra por una enfermedad profesional, que son las que quedan establecidas dentro de la Ley de Seguridad Social. Pues que es una enfermedad profesional, como pues por ejemplo puede ser un ejemplo de ello, puede ser la silicosis o otras enfermedades derivadas del trabajo habitual. Un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo acarrea una situación de incapacidad temporal, que son las enfermedades profesionales y las comunes también originan muchas veces lo que es una incapacidad temporal. El accidente de trabajo también, pues todos conocemos el accidente de trabajo como, pues al final viene a ser como el término definitorio, es un poco como el de un accidente de tráfico, o sea, es un accidente que ocurre en un momento puntual, en un hecho aislado, tiene una duración la duración a la exposición es menos que en una enfermedad profesional, porque es verdad que una enfermedad profesional el trabajador está más expuesto a contaminantes, etc., para que se produzca. Y bueno, y también de un accidente no laboral, porque también es verdad que podemos ocasionar una situación de incapacidad temporal a consecuencia de un accidente no laboral. Claro, al final hay muchos casos. ¿Y qué duración tendría? Lo importante de todo esto, antes de contestarte, perdona, es aclarar la contingencia, porque dependiendo de aclarar la contingencia jurídicamente significa aclarar en qué tipo estamos, si es un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, una enfermedad no común o un accidente no laboral. ¿Por qué? Porque de ello va a derivar lo que hemos hablado antes, que es el subsidio monetario que vamos a percibir. La duración de incapacidad temporal, en realidad, la establecerá el médico, porque es quien va a ver nuestra evolución. Sí que es verdad que la ley marca unos tramos. Legalmente, la incapacidad temporal tiene una duración máxima de 365 días, es decir, un año, con una prórroga de 180, siempre que, pues, si no te la dan de oficio el INS o la mutua, pues se percibe a través se reclama a través del juzgado mediante, pues el procedimiento es tienes que instar una reclamación previa cuando te deniegan la temporalidad de la incapacidad. Y luego, pues si te contesta el INS, que es el competente, que estás apto para trabajar y tú no estás de acuerdo, pues tienes que impugnar esa incapacidad temporal o esa alta médica a través de una demanda en el juzgado de lo social. Vale. Y una vez que el trabajador se incorpora de nuevo, ¿cuánto
O sea, ¿cómo funcionarían aquí las cosas cuando se incorpore el trabajador? Pues si el trabajador está en perfectas condiciones de salud para reincorporarse al trabajo, no habría mayor problema. Él se reincorpora en su trabajo habitual como venía haciendo antes de causar baja o antes de causar incapacidad. Y si una vez que ese trabajador ha agotado los 365 días máximos que establece la legislación de incapacidad temporal más la prórroga de los 180 días, será el momento en el que un equipo de valoración de incapacidades, que todos conocemos como EVI, examine a ese trabajador y a través de los mecanismos que se establecen al efecto, veamos si ese trabajador puede derivar ya en una incapacidad permanente, porque si el trabajador realmente ha agotado los tiempos legales máximos establecidos, pues evidentemente si el médico considera que el facultativo profesional considera que no va a poderse reincorporar al trabajo, será momento de valorar si ese trabajador puede derivar en una incapacidad permanente. Vale, y una vez hecha esta valoración ya estaríamos en una posible incapacidad permanente. ¿Qué sería esto? Pues bueno, definida como marca la ley, la situación es la situación laboral en que un trabajador, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definidas que disminuyen o anulen su capacidad laboral. Es decir, que el trabajador no pueda... Las más comunes, por ejemplo, las más comunes que nosotros vemos en el despacho son lesiones dorsolumbares, todas aquellas que tienen que ver con hernias discales, que verdaderamente pueden ser derivadas en un momento puntual de un accidente de trabajo, pues por carga del trabajador de más peso del que es recomendado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, en ese momento se causa una lesión más grave, pero que deriva de hernias o de patologías que tuviera y entonces se encuadran dentro de lo que es una enfermedad profesional o común. Bueno, al final el trabajador se ve que una vez ha sido intervenido quirúrgicamente, porque es verdad que se suelen agotar todos los tratamientos médicos que existen antes de pasar a una situación de incapacidad permanente, es verdad que el trabajador ve reducidas sus funciones para trabajar porque presenta dolores, bueno, todos sabemos, médicamente yo evidentemente no os puedo dar mucha información porque no la tengo, yo soy jurídica. Pero bueno, a través de trabajar con muchas incapacidades de este tipo, que he de decir que es un tipo de incapacidad, las lesiones dorsolumbares es un tipo de lesión que incapacita mucho a un trabajador, tanto físicamente como mentalmente, porque los dolores que sufren son exagerados y ellos en todo el impasse en su cabeza pensar y racionar de que ya no va a volver a poder trabajar es muy duro y aparte de los dolores que ellos sufren, que muchas veces intentan agotar los plazos, pero bueno, al final tienen que ser incapacitados, pues bueno, pues nada, si el EBI ya, claro, a pesar de que en un aspecto parece que esté bien, no pueda trabajar, pues bueno, pues al final acaban en una incapacidad permanente. Claro, y como hemos visto, ¿no?, que has comentado antes que hay varios tipos de la incapacidad temporal, también hay varios tipos de la permanente. Sí, hay varios tipos de incapacidad permanente que dependen del grado de incapacidad, entre los que se destacan 4, que son la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, con una disminución del rendimiento de trabajo del 33% como mínimo, una incapacidad total para la profesión habitual en la que el trabajador puede seguir dedicándose pero a una profesión distinta porque está incapacitado para la suya, una incapacidad permanente absoluta que inhabilita al trabajador para toda profesión y una gran invalidez que es el que necesita la asistencia de una tercera persona para su cuidado básico. Vale. ¿Y cómo se podría hacer el cálculo, ¿no?, para saber la prestación que corresponde a esta incapacidad? Bueno, pues consiste en una prestación vitalicia mensual, porque estamos hablando de que el trabajador ya no va a volver a reincorporarse a su puesto de trabajo, que puede ser sustituida excepcionalmente por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario sea menor de 60 años. Se obtiene de aplicar un porcentaje de la base reguladora que corresponda según la causa y que origine la incapacidad permanente. Y si deriva de una enfermedad común, la cuantía no podrá ser inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años. Esto vendría a ser un poco el cálculo. Vale, ¿y se puede saber si es revisable o no? Sí, es revisable. La competencia es del INS, del Instituto Nacional de Seguridad Social,
y es revisable mientras el beneficiario no haya cumplido la edad mínima de jubilación y puede revisarse por varias causas, por mejoría o agravación, porque bueno, es verdad que hay algunas incapacidades que derivan en permanente, pero que siendo revisadas pueden existir algún tipo de mejoría o pueden agravarse. Entonces, claro, error de diagnóstico, que también hay casos que son por error de diagnóstico, realización de trabajos por el pensionista, es decir, si tienes una incapacidad que no sea absoluta y puedes trabajar en otro sitio, pues bueno, sería revisable. Y los efectos serían pues la confirmación del grado de incapacidad, la modificación del grado de incapacidad y de prestación y la extinción de la incapacidad y de la prestación si el trabajador en un momento dado vuelve a reincorporarse al mundo laboral. Pues muchas gracias por toda la información sobre las incapacidades laborales, un tema vigente actualmente y acerca del que es muy importante estar al tanto. Y bueno, sabemos que si queremos asesoría de este tipo o en cualquier otro aspecto jurídico y empresarial, podemos ir a Peirat Asesoría Jurídica, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Estamos situados en la avenida Aragón número 61 bis, tercero A. Sí que me gustaría en este programa, ya que ha sido la nueva apertura, comunicar a todos los oyentes del Bajo Aragón y Teruel que a partir de ahora también nos podrán encontrar en Zaragoza, en la calle Isaac Peral, número 6, segundo izquierda, pero siempre dejando muy claro que el despacho de aquí de Alcañiz es nuestro pionero y vamos a seguir abiertos y vamos a mantenerlo abierto pues donde os digo, en Avenida Aragón número 61 bis, tercero A. Y bueno, pueden contactar con nosotros mediante el teléfono 978 83 88 38. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Funeraria Rueda ha ampliado sus servicios funerarios en la comarca de Cuencas Mineras. Ya tenían la gestión del tanatorio de Utrillas y ahora también pasan a gestionar el de Montalbán. Sedes propias, sin intermediarios, por lo que pueden ofrecerle grandes ventajas económicas, una atención profesional, inmediata y cercana durante 24 horas